Leyes de los gases ideales. En primer lugar, tenemos que definir qué es una ley. En ciencias, y en particular en la física, las leyes o principios son relaciones entre variables o parámetros físicos que se relacionan mediante una ecuación, función o una relación matemática, como mayor, menor o igual, una comparación. En el caso específico de las leyes de los gases ideales, estas relaciones matemáticas se establecen con proporciones. Las transformaciones a modelar van a ser tres y en todas ellas tenemos que tener presente que siempre consideramos la masa del gas como constante, es decir, no añadimos gas ni sacamos gas. El recipiente no tiene fugas ni tampoco se le puede añadir ninguna partícula extra. En ciertas condiciones, los gases de la vida cotidiana, los gases reales, se pueden comportar parecido a los gases ideales. Cuando hablamos de gases ideales, hablamos de un modelo matemático que predice un comportamiento de un gas. Existen tres modelos matemáticos cuyas proporciones son muy sencillas de comprender. El primero se llama proceso o transformación isotérmica. Iso significa igual y térmico temperatura. Por lo tanto, la temperatura permanece constante. Las otras dos magnitudes físicas que tenemos son presión y volumen, y ellas van a ser inversamente proporcionales entre sí. Es decir, si aumento la presión, el volumen disminuye. Y si aumento el volumen, la presión disminuye. Se le conoce con el nombre de ley de Boyle-Mariotte o simplemente ley de Boyle. La segunda transformación es la transformación isométrica. Iso igual métrico, medida. En este caso, el volumen permanece constante, es decir, el recipiente que contiene el gas es rígido, no se puede agrandar ni achicar. La presión y la temperatura son directamente proporcionales entre sí, es decir, si la temperatura aumenta, lo que significa que las moléculas se mueven con mayor rapidez, la presión también va a aumentar, porque la cantidad de golpes que reciban las paredes del recipiente va a ser mayor si las moléculas se pueden mover más rápido. Se le conoce con el nombre de ley de Gay-Lussac. La tercera transformación es la transformación isobárica. Iso igual bárico, presión, porque una de las unidades para medir presión es el bar. La presión permanece constante. Volumen y temperatura son directamente proporcionales. Si la presión es la misma siempre, es decir, la cantidad de golpes que recibe el recipiente es siempre la misma, si tengo mayor temperatura, significa que las moléculas se tienen que mover rápido. Para compensar la cantidad de golpes, el recipiente tiene que aumentar su tamaño para que estos golpes sean recibidos con la misma frecuencia que son recibidos siempre, para que la presión permanezca constante. Por eso, si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Si el recipiente es más grande, las moléculas se tienen que mover más rápido para mantener la presión. Y se le conoce con el nombre de ley de Charles. ¿Recuerdan el diagnóstico que hicimos? Como retroalimentación, lo importante del diagnóstico es ver cómo ustedes escriben y analizan un fenómeno físico. Una de las principales dificultades que detecté al revisar los diagnósticos de los tres cursos es que confunden la instrucción de describir con explicar. Describir significa que yo solo escribo lo que veo, sin dar una explicación o una interpretación de lo que he visto, ¿sí? Es decir, solo vi que se le colocó un globo a una botella de vidrio y luego a la botella se le puso en un recipiente con agua caliente y después de un tiempo el globo se infló. Eso es describir el fenómeno físico.
Explicar significa que uno establece una causa y efecto, es decir, el agua caliente hizo que la temperatura del aire dentro de la botella aumentara, haciendo que el volumen aumentara también. En este caso, el experimento que usamos para el diagnóstico era un proceso isobárico y correspondía a la ley de Charles. Identificar las variables físicas o confundirlas con sus unidades de medida. Esa fue otra dificultad del diagnóstico, ya que en lugar de hablar de la temperatura, hablaban de los grados Celsius. Recuerden que grados Celsius es la unidad de medida, pero la variable física es la temperatura. Algunos colocaron que la masa era una de las variables que cambiaba, pero recuerden que los recipientes están cerrados, por lo tanto la masa siempre permanece constante. Las variables que cambian en este diagnóstico son la temperatura y el volumen. Vamos a repetir el ejercicio con otro experimento que viene a continuación y vamos a hacer las mismas 3 preguntas. Luego de observar el video, van a registrar sus respuestas en el formulario que está adjunto a esta actividad. Con este pote voy a mostrar también otro tipo de transformación de los gases. Los gases están aquí. Son 2 bombitas que hemos inflado. Ya tienen aire en su interior, como pueden ver. Las voy a colocar dentro del pote y lo voy a cerrar. La particularidad de este pote es que tiene una válvula y un extractor de aire. Entonces lo que voy a hacer es sacar el aire que rodea a los globos y cuando termine de sacar el aire quiero que ustedes observen qué le va a pasar a los globos. Bien, aquí vamos. Voy a tratar de sacar la mayor cantidad de aire posible. De hecho, cuando uno lo hace, el pote se empieza a chupar, porque el aire exterior, nuestra presión atmosférica, empieza a presionar el pote. Entonces quiero que vean qué fue lo que ocurrió con las bombitas, si notan alguna diferencia. Y ahora van a ver cuando libere la válvula qué es lo que ha ocurrido cuando ha regresado aire al interior del pote plástico. Los invito ahora a contestar las preguntas que están en el formulario Google adjunto a esta actividad.